sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. O aquí dice para la ayuda oportuna. Aquí no alcanzo a ver, voy a ponerlo acá. Un momentico. Aquí mejor. Bueno, entonces hemos estado analizando capítulo 4 de Hebreos y llegamos al punto donde, si bien ustedes han sido mandamientos negativos, o sea, aunque se habla el reposo de Dios, es como apresúrense a entrar al reposo porque ellos no entraron en el reposo. Eh, Son mandamientos, digamos, o sea, no negativos porque, qué pena, eso no, esa palabra no existe. Los mandamientos no son negativos, son positivos, sino que está expresándolo de una forma en que nosotros, digamos, hay consecuencias si no seguimos al Señor. Hay consecuencias si no ponemos nuestro descanso en Él. Hay consecuencias y es un llamado y un grito de arrepentimiento que hace aquí el autor de Hebreos a los judíos. Recordemos que esta carta fue escrita para los judíos. Estamos haciendo un estudio bíblico. Y entonces, porque ellos conocían y por eso les dice, empieza diciendo, Jesús empieza hablando desde Hebreos 1 diciendo que Dios es mayor que los profetas, que en otros tiempos habló Dios por nuestros padres de los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio de nuestro Hijo Jesucristo y empieza a poner a Jesús por encima de los profetas, de los ángeles, de Moisés. Y finalmente, un llamado al pueblo, digamos, a que no seamos como el pueblo que pasó por el desierto, Salmo 95, y, y, y estábamos viéndolo entonces ahí. Entonces, llegado ahí, vimos ahí, hemos llegado al punto donde aquí pasa la parte, si se puede decir, esta es la advertencia, ahora esta debe ser la motivación. La verdadera motivación de seguir al Señor, la verdadera motivación de seguir a Cristo. Y entonces vemos ahí que aunque hay un llamado para los que se han apartado del Evangelio y vuelto al judaísmo, y hoy podemos decir lo mismo en muchas ocasiones, ¿no? Hay personas que han hecho esto literalmente, que se han apartado y han vuelto al judaísmo, pero a nosotros es como a volver atrás, es un llamamiento a no volver atrás, a poner nuestros ojos en Cristo, a descansar en su amor, a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, acercarnos confiadamente a Él. Entonces, vamos a ir entonces viendo poco a poco este versículo. Que pasa es que aquí no encuentro mis notas, qué pena con ustedes. Ya, ahora sí. Entonces vemos aquí que el mensaje de Dios es un mensaje positivo y tenemos que ver el papel del juicio porque es importante. Si por ejemplo tú gritas fuego en un edificio donde no hay llamas, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Pero si, o sea, la gente te va a decir, eres un alarmista, eres un loco, ¿qué estás diciendo? ¿Sí? Es más, hasta lo pueden a uno calificar como terrorista, por terrorista hasta lo pueden meter a uno a la cárcel si uno hace ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay una bomba o demás, ¿no? Pero si efectivamente hay fuego, si efectivamente hay una bomba, si efectivamente se está derrimbando el edificio, es totalmente legítimo gritar fuego, gritar cuidado porque hay, o sea, el edificio está en llamas y es peligroso. Por eso o te sales de ahí o te quemas. Eso es lo que está haciendo el autor de Hebreos hasta el capítulo 4, desde el capítulo 3, 9 hasta el capítulo 4, 13. Pero aquí entonces viene este mensaje positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Conocer a Cristo, y esto es muy importante para nosotros, porque si no, vamos a vivir amargados. Conocer a Cristo no es únicamente que vas a ser salvo del infierno o que te vas a librar de algunas consecuencias eternas. No es solo eso. Eso es una parte, ¿sí?
porque muchas veces solo se piensa en el fuego, azufre, infierno, condenación, ¿no? Pero no se mira al otro lado. La salvación no salva solo de la muerte espiritual, sino también de la muerte, digamos, que vivimos en estos días. ¿Sí? No solo nos salva de la muerte espiritual, sino trae vida a nuestros días. ¿Sí? No solo debe, digamos, como buscarse qué pasaría si no lo acepto, o sea, cuáles consecuencias negativas tengo, sino qué pasará si lo hacemos, qué pasará si pongo mi fe en Cristo, qué pasará si confío en Él plenamente, qué pasará si lo busco a Él. ¿Sí? No es solo escapar de un castigo, sino es también, es esa recompensa que hay en Cristo, esa vida que hay en Cristo, es tener una relación viva con Él. Y es encontrar propósito, significado. Vea, cuando uno ve todas estas imágenes, es gente sin propósito. Hoy veía una transmisión en vivo que me puse a ver. Y estaba en vivo, o sea, lo estaban transmitiendo los mismos vándalos en Bogotá. Y estaban saqueando un banco y como 1000 personas, o sea, estaban saqueando un banco. Y sacaron la caja fuerte y todos detrás de la caja fuerte como 1000 personas, o sea, era mucha, y uno dice, no, son venezolanos, no, todos hablaban perfecto español, un poquito, no perfectamente español, porque no hablan bien español, de por sí lo hablan muy mal, pero uno sí los veían, digamos, con ese, no había ningún propósito en eso, no había ningún propósito en lo que estaban haciendo, lo único era robar un banco. Y se podían excusar cuando uno ve los comentarios, las 1000 excusas. Es que los bancos nos roban, es que por eso es que robar el sistema. No, no hay excusa, no hay propósito. Una pregunta que le puede hacer, bueno, robaste este banco y después ¿qué? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Cuál es el propósito? No están cambiando nada, sencillamente es un odio irracional. Y hay veces nosotros podemos no vivir de esa manera, pero muchas veces cuando la vida sin Cristo no tiene propósito, no tiene sentido, no tiene significado, no tiene un fin, no tiene un objetivo, no tiene visión. Y eso es lo que no tiene esta generación. ¿Sí? Hay otros que tienen un propósito, un fin y un significado que es obtener el poder a costa de lo que sea y están aprovechándose de los que no lo tienen. ¿Sí me hago entender? Pero aún eso no los puede llenar, porque eso sencillamente los va a dejar sin sabor. Y el punto es tener una relación viva con Cristo es la experiencia más grande y maravillosa que puede pasar. ¿Sí? Es experimentar todo el amor que existe, ¿sí? Más sublime que cualquier cosa que nos pueda llenar. Conocer a Cristo no es solo es una experiencia de apaciguar conciencia, sino conocer a Cristo es una experiencia que nos llena de expectativa, de propósito realmente, de gozo, en un mundo sin esperanza, sin propósito, sin expectativa. Caminar en la comunión con Cristo es algo glorioso que así no hubiera infierno, aunque lo hay, y esto también tenemos que decirlo, hay un castigo eterno. Pero si no lo hubiera, es tan deseable que no me importa, porque solo con tenerlo a Él no estoy escapando del infierno, sino lo quiero es porque lo amo, ¿sí? Y porque lo único que me da propósito, sentido y significado. Y por eso una relación con Cristo no se basa solo en el temor, porque el temor es dañino de por sí. El temor a Dios es bueno, pero hay algo que se lleva todo el temor, el perfecto amor, ¿no? Y esa es la motivación. Es solo por la belleza de su gracia, no solo porque tiene ira, ¿sí? Porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra todos los hombres que hacen injusticia e impiedad en la tierra, lo dice en Romanos. No solo es eso, sino que es gracia, porque donde sobreabundó el pecado,
sobreabundó la gracia. ¿Sí? No solo es porque es juez, sino por cómo lo va a presentar, lo está presentando estos tres versículos, que se va a ampliar plenamente en el capítulo 7, 8 y 9 de Hebreos. Se amplía todo del sacerdocio de Cristo, pero lo va a empezar, aquí es donde lo empieza a tocar. Empieza a decir, porque Él es un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Por eso, Cristo es tan atrayente que no solo se basa en un miedo al castigo, a la condenación, o algunos viven en el miedo a que Dios no me bendiga, a que Dios quite como su bien sobre mí si me porto mal. Eso no es un motivo para vivir, ¿sí? Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos ha manifestado toda su gracia, todo su amor, toda su misericordia. Y ya no, su bendición ya está con nosotros. Es que ese es el punto. Ya hemos sido bendecidos, como dice en Efesios, lo vimos el año pasado, en los lugares celestiales, coherederos con Cristo. Ya lo tenemos. Entonces lo que empezamos a ver aquí es tres cosas que son importantes. Hay un sacerdocio perfecto, hay una persona perfecta y hay una provisión perfecta. Tres cosas que vamos a ver en estos pasajes. Entonces, hay un sacerdote perfecto. ¿En qué sentido? Nos dice acá que teniendo pues, y esto es muy importante, voy a ir encerrando aquí, qué pena. Ok, esto aquí me quedó mal, ya, mejor. Bueno, teniendo pues un gran, y esto es importante, un gran sumo sacerdote. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? De Cristo, aquí Jesús. Entonces, un gran sumo sacerdote. ¿Por qué menciona que es sumo sacerdote? ¿Sí? ¿Por qué mencionar en esta carta que Cristo es sumo sacerdote? Cristo es el Salvador, Cristo es el Rey, Cristo es el Redentor, pero entonces también vemos una persona, algo que representa, digamos, lo que es Cristo, que es el sumo sacerdote. Si ustedes de pronto saben un poco, para los que no sepan un poco y para los que de pronto no sepamos tampoco mucho, el punto es que el sumo sacerdote era la persona que en el Antiguo Testamento era la mediadora del pueblo, entre el pueblo y Dios. Era el mediador, era el que se ponía en la mitad, era el que ofrecía el sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Era una persona especial, no cualquiera podía ser un sumo sacerdote. El sumo sacerdote entonces ocurría una vez al año que presentaba una ofrenda especial que era la ofrenda de la expiación, el Yom Kippur. ¿Qué significa esto? Está en Levítico 17, 16, donde él entraba, hacía un sacrificio por sí mismo, si usted lo quiere leer después, en Levítico 16, y tomaba un carderito, hacía un sacrificio por sus pecados, y después ofrecía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. ¿Sí? Y este era el único día de todo el año que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Nadie más podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año, y era el único día que ofrecía, entonces podía entrar a la presencia directa de Dios. Por lo general los sacerdotes llegaban hasta el lugar santo en el templo. Voy a ver si aquí hay una para que lo podamos ver. Yo sé que algunos lo conocen, pero para que todos lo podamos tener claro, cómo es el templo. Entonces voy a buscar aquí un momentico. No lo hice, se me olvidó. Entonces, vamos a ver aquí.
Ay, Dios, ¿qué pasó acá? Esto está, uy, el templo. Bueno, bueno, no, no hay una figura, bueno. Ah, bueno, aquí está más o menos, pero necesito una que... Si alguien tiene una figura del templo, se le... No, mentiras. Ahí está. ¿De cuál templo, ¿Cómo? pastor? ¿De cuál templo? El templo de Israel, de Jerusalén. Bueno, después lo buscan. Será. Entonces, aquí tengo uno. Ya. Eso lo tengo acá. Aquí está. Bueno, aquí lo podemos ver. Sí, lo pueden ver. Entonces, aquí estaba el... Voy a cogerlo aquí, lo voy a ampliar. Entonces, aquí está el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Entonces, aquí, este lugar, que era el lugar santo, estaba dividido. Este es el lugar santo, todo esto, si lo podemos ver. Y este es el lugar santísimo. Ahora, el lugar santísimo está dividido por una cortina muy pesada. Y esto estaba entonces, los sacerdotes normalmente hacían sus sacrificios aquí en el altar. Aquí estaba el altar del sacrificio, aquí estaba el ritual de purificación. Y cuando entraban entonces aquí es donde ofrecían el sacrificio del Yom Kippur. Solo una persona podía entrar al templo, solo el sumo sacerdote podía entrar. Un sacerdote humano imperfecto como nosotros. Entonces, por eso él tenía que antes aquí presentar un sacrificio por él mismo y después podía entonces ya entrar al lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar. Todos los sacerdotes entraban a esta zona del lugar santo, pero al lugar santísimo ninguno. ¿Qué representaba todo esto, digamos, en el antiguo pacto? Y esto es importante. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque esto representaba que Dios estaba separado del hombre. ¿Sí? Había un lugar de separación. Aunque Dios habitaba en medio del pueblo, en el templo y en el tabernáculo, Dios no podía tener comunión con el pueblo. ¿Sí? Aunque estaba allí, no había una interacción directa. Tenía que haber un mediador, una persona que entrara y hablara por el pueblo con Dios. Entonces, ¿qué representa que Jesús, o sea, y es lo que nos narra en Levítico 16, que ahí es donde el sumo sacerdote entonces presentaba estas ofrendas. Ahora, qué pena. Está acá. Entonces, el lugar santísimo solo podía entrar y recordemos que estaba la gloria chequina durante el periodo del Señor, ¿no? Entonces estaba la gloria más, digamos, donde estaba el Señor mismo. Ahora, entonces, para entrar a este lugar, ¿se acuerdan? Ahí les mostré que hacía el sacrificio, él rociaba sangre por donde pasaba. Rociaba sangre por una puerta de los atrios externos, pasaba por la otra puerta al lugar santo y rociaba la sangre, y luego por el velo y al lugar santísimo, ahí también rociaba sangre. Ahora, el punto es que este sumo sacerdote no pasaba mucho tiempo ahí. Hacía el sacrificio y se salía. No se podía sentar, no podía demorarse. Y la única función del sumo sacerdote era presentar el sacrificio y salir. Porque, o sea, Dios también estableció, y este sumo sacerdote se tenía que presentar de una forma perfecta, por eso su ropa tenía que estar perfecta y tenía que hacer sacrificio para limpiar sus pecados, o sea, de los que venían la semana, si me hago entender, o los que tuviera.
Entonces, porque si se presentaba delante de Dios con pecados o con alguna imperfección, moría. Y al sumo sacerdote se le amarraba una pitica en el tobillo, por si se demoraba mucho, pues ya sabían que lo que había pasado, el sumo sacerdote había muerto, porque esa es la santidad de Dios, esa es la justicia de Dios. Todos los hombres son pecadores y por eso ninguno del pueblo podía entrar, porque todos eran pecadores. Y el sumo sacerdote era el único entonces que hacía esta ritual de limpieza. Y para poder entrar y poder presentar entonces este sacrificio. Ahora, este proceso nunca se terminaba y todos los años tocaba volver a hacer, tocaba hacerlo todos los años, una y otra vez, porque siempre el pueblo iba a estar pecando y siempre había que presentar entonces un nuevo sacrificio por el pueblo. Entonces, Cristo nos dice acá que porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿cómo se llama esto? Perdón, es que aquí Aquellas no es aquí arriba, perdón. Ya, pues tenemos un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos. ¿Qué quiere decir eso que trascendió los cielos? Esto es muy importante. Trascendió los cielos. Si ustedes ven la presencia de Dios, el único lugar que tocaba la tierra era en el lugar santísimo, en el Antiguo Testamento. No tocaba la tierra en ningún otro lugar. La presencia de Dios estaba allí. Pero entonces vemos que el Señor atravesó los cielos como este sumo sacerdote antiguo traspasaba este velo. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice el Señor? O sea, Jesús fue a donde Dios estaba en su gloria y majestad, en su trono de gloria de justicia. ¿Sí? No solo, digamos, en el lugar, en el templo, sino en el cielo, donde Dios habita, en su morada eterna. ¿Sí? Jesús llega allí y todos los sumos sacerdotes que tenían que hacer. Entonces, devolverse, ¿no? Porque, ok, entonces ya me devuelvo porque sigo siendo pecador. Pero Jesús traspasó el cielo siendo un sacerdote perfecto y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿no? En las alturas. Está a la diestra de Dios y allí se quedó. No es un sumo sacerdote humano, por eso está diciendo es mayor que los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque Dios presentó esa expiación no solo por el pueblo judío, sino por los pecados de toda la humanidad. ¿Por qué esto es importante? Porque esa es nuestra esperanza. Porque tenemos un sumo sacerdote, más adelante nos va a decir, que nos entiende, pero aquí nos está diciendo es que traspasó los cielos. Un sumo sacerdote que está en la presencia misma del Padre y un sumo sacerdote entonces que presentó esta ofrenda perfecta una sola vez y para siempre. Jesús no está presentando ofrendas por nuestros pecados, como diciendo, ven Señor, perdónalos porque imagínate, la volvió a embarrar. Ya, Él a dónde se dirige cuando nosotros vamos a Cristo, a la cruz. Ese es el sacrificio perfecto. Uno solo y por la eternidad. Todo lo que estaba mal en la tierra, toda la injusticia, todas toda la corrupción, si se puede decir, todos los pecados, todas las violaciones, todos los abusos, todas las guerras, todas las matanzas, todo, absolutamente todo, el Señor lo cargó y lo llevó en la cruz. ¿Sí? Presentó esa ofrenda por nosotros. Todo, todo es todo. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. No existe, porque Él pagó por todos los pecados allí. Hizo una expiación perfecta, ¿sí? Y ese recordemos que es el propósito por el cual vino a la tierra. Para eso he venido, dice el Señor Jesús en los evangelios. Yo he venido para eso. No vine de pronto, no sé, a dar un mensaje de justicia social, como algunos lo pintan, porque lo usan así.
No, Jesús no vino a eso. Jesús vino a morir por los injustos, el justo por los injustos. Jesús no vino a cambiar los estamentos sociales. Jesús vino a reconciliarnos con el único estamento que hay, que Dios es rey y todos los demás estamos debajo de él. Punto final. Así es como Dios nos ve. ¿Sí? Dios es rey y todos los demás estamos en la misma posición. Por eso ante el trono del Señor todos somos iguales. ¿Sí? Aquí en la tierra algunos pueden tener más, pueden tener menos, pueden tener privilegios, otros no, en fin, pero delante de Dios todos somos iguales. Y todos estamos entonces medidos bajo la misma rasero. El hombre ha sido destituido de la gloria de Dios. Pero que entonces cuando este sacrificio que se hace, todos estos pecados, 5.000 años o 6.000 o 7.000 o 10.000 años, lo que tenga la tierra de pecados, o millones, bueno, eso solo lo sabremos cuando lleguemos al cielo. Todos esos pecados, el Señor los tomó sobre sí. Todos. Los pecados pasados que se cometieron antes en el antiguo pacto, los pecados presentes que se cometieron al crucificar a Cristo y los pecados futuros que son los nuestros, todos, absolutamente todos los tuvo y Él fue la expiación perfecta por todos nuestros pecados. Y la obra de Dios entonces quedó completada cuando el sumo sacerdote entró al cielo a presentar la ofrenda. ¿Sí? Esto es lo que pasó. Esta es la imagen que nos está dando aquí el autor de Hebreos. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, cuando presentaba la ofrenda, entonces el pueblo era perdonado. ¿Sí? Pero cuando Cristo entró entonces al cielo y se presentó a sí mismo, porque Él es, y vamos a verlo más adelante en Hebreos, yo sé que Él es la figura del sumo sacerdote y del cordero al tiempo. Él se presentó a sí mismo como la ofrenda perfecta. Entonces todos ahora, Dios que dijo cuando traspasó los cielos, estoy satisfecho. Se calmó toda la ira de Dios para siempre en él. ¿Sí? Toda la ira de Dios fue puesta en él, nos dice la palabra de Dios. O sea que él quedó satisfecho. Entonces, Jesús es el fin último entonces de todo sacrificio ritual. Todo sacrificio que se quiera hacer. Vea, hay algunos judaizantes que dicen que hasta hay que volver al sistema sacrificial. Esto es un error, ¿sí? Hay un solo sacrificio para siempre, que es el de Cristo Jesús. Porque más adelante en Hebreos va a decir que ni la sangre de todos los machos cabríos podría quitar nuestro pecado. Solo la sangre del justo, del perfectamente justo. Entonces, ¿por qué es tan importante este juego de palabras? O sea, Jesucristo, o sea, Jesús, nuestro Señor, entonces, el Hijo de Dios. Y recordemos es esto. Entonces, es importante esto porque nos habla aquí de la divinidad del Señor. Es el Hijo de Dios. Pero en el siguiente versículo nos va a decir de su humanidad. Entonces aquí es perfectamente Dios, el Hijo de Dios, ¿sí? Aquí está. Y aquí entonces nos da un mandamiento, porque tenemos este sumo sacerdote, ¿qué debemos hacer? Retengamos nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde ponemos nuestra fe? En el sumo sacerdote, ¿sí? Que ya presentó la ofrenda por nosotros. Todo el pueblo confiaba en el sumo sacerdote, si usted puede ver en el Antiguo Testamento, que él presentaba la ofrenda. Si no era así, entonces estaban bajo la ira de Dios y no eran perdonados. Y esto suponía al pueblo un gran riesgo, si me hago entender, porque vemos que el Señor en muchas ocasiones mostró su ira y su descontento con el pecado con el pueblo cuando hacía lo injusto. O sea que si el sumo sacerdote no presentaba la ofrenda perfecta, esto ponía al pueblo en un gran riesgo, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestra fe en qué? En que hay un sumo sacerdote perfecto
que presentó una ofrenda perfecta y hoy está a la diestra de Dios porque trascendió los cielos. Ese es nuestro Señor. Entonces vemos aquí la deidad del Señor. Es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios perfecto, ¿sí? Y aquí nos va a mostrar entonces algo muy importante, porque cuando hablamos de Dios, hay una pregunta, ¿sí? Pastor, en el Antiguo Testamento, si el sumo sacerdote no presentaba la ofrenda, el pueblo estaba en riesgo. ¿Cómo así? ¿Riesgo Está como? bajo la ira del Señor. O sea, porque estar al favor del Señor mostraba que el Señor entonces los iba a prosperar, los iba a bendecir, porque en el Antiguo Testamento se veía de eso y estaban bajo el favor del Señor en cierta forma, ¿sí? Pero estar, o sea, no haber sido perdonados es que esos pecados quedaban delante del Señor sin perdonar. Entonces Dios podía pedir justicia por esos pecados, ¿sí me hago entender? Porque los pecados no estaban cubiertos. Como nación estaban bajo la ira de Dios, como nación. Pues eso es importante, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Pero entonces, no hay un ejemplo claro en el Antiguo Testamento donde se hubiera hecho esto, digamos, que el sacerdote hubiera presentado mal el sacrificio, pero sí vemos muchos ejemplos donde el pueblo se rebeló en contra de Dios. Por ejemplo, vemos a Nadab y Abiú, las rebeliones de ellos, la rebelión de los hijos de Aarón, bueno, es la misma, la rebelión de Aarón y María. Esto siempre tuvo consecuencias, tuvo castigos, ¿sí? La rebelión de los hijos de Coré. Bueno, en fin, todos estos hombres que se rebelaron tuvieron consecuencias, ¿sí? Porque se saltaron, digamos, la ley del Señor. Pero entonces, aquí vemos entonces que Jesús ya tomó ese lugar, es nuestro sumo sacerdote una vez y para siempre, y es el sumo sacerdote en el cual podemos confiar, ¿sí? Él presentó un sacrificio perfecto, ahora nosotros estamos bien delante de Dios. Entonces vemos que es el Hijo de Dios en su divinidad, perfectamente Dios. Recordemos que Jesús es el Hijo de Dios, o sea, es un humano, pero es el Hijo de Dios perfectamente. Ahora vamos a ver su humanidad. Quiero contarles algo. Antes, en los años que se escribieron las cartas, el problema era que la gente creía que Jesús no fuera humano. Por eso una y otra vez tienen que presentar la humanidad de Cristo. Comió, bebió, hizo esto porque era un humano. Pensaban que era un espíritu. Ese era el pensamiento de los gnósticos y por eso Juan tiene que escribir también la carta diciendo que es, o sea, que Jesús nos amó y que vino a la tierra y se hizo hombre, ¿no? Y por eso entonces tienen que, eso es una herejía que existía. En nuestros días, ahora el problema no es que aceptar que Jesús sea humano, porque muchos aceptan al Jesús histórico. Dicen Jesús sí existió, pero Jesús no es el Hijo de Dios. O sea, Jesús no es Dios. Fue un gran maestro de bondad, dijo cosas muy importantes, interesantes, como las dijeron otros, pero hasta ahí. Muchos creen en eso. Pero la Biblia claramente nos muestra a Jesús como el perfecto Hijo de Dios en su divinidad. ¿Por qué? ¿En qué sentido nos muestra el Hijo de Dios? La Biblia lo dice claramente, explícitamente, aquí en este versículo lo podemos ver, es el Hijo de Dios, pero en pasajes, por ejemplo, como se postró y lo adoró, eso solo se podía hacer a Dios. Para los judíos era imposible postrarse ante una persona, imposible. Y cuando ellos se postraban ante Jesús, estaban reconociendo, tú eres Dios. Esto es muy importante. Entonces reconocemos que Jesús es Dios, perfectamente Dios, pero también vamos a ver en este pedazo, porque es un sumo sacerdote que es el Hijo de Dios, o sea, que es Dios mismo, pero que vemos que es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, o sea, esto es una doble negación, ¿qué quiere decir? De nuestras riquezas, o sea, doble negación, recordemos, es una afirmación. Entonces, porque tenemos un sacerdote, si usted les quita los no, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Porque tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nuestras flaquezas. Doble negación es una afirmación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un Dios que puede compadecerse perfectamente de nosotros. ¿Por qué? O sea, Jesús, y esto es lo más importante, y sobre todo, digamos, en entender esto.
muchos creen en un Dios. Si usted pregunta aún a la gente hoy sale a la calle, no importa que esté en manifestación, no, si no, no tiene que salir, no salga. Pero si usted pregunta a cualquiera de ellos, ¿usted cree en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. ¿En cuál Dios? Pues Chuchito me protege, Dios está en el cielo, Dios lo ve todo, en fin. Pero cuando usted le, yo me acuerdo una vez evangelizando un amigo que es un evangelista tenaz. De verdad, lo que pasa es que no lo hace, pero es increíble realmente. Tiene una chispa para hablarle a las personas de Cristo. Y me acuerdo hablando, nosotros evangelizábamos enfrente de una iglesia católica y estaba saliendo la gente de misa y estábamos evangelizando allí. Y entonces se puso a hablar con unas viejitas y le dijo, bueno, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Cristo? Y dijo, sí, claro. Sí, pues no ve que acabé de salir de la iglesia. Bueno, ¿y qué le dijo hoy el Señor a usted? ¿Cómo así? ¿Cómo así que el Señor me puede decir algo? Pues sí, claro, el Señor le habla por su palabra, ¿no? O sea, ¿cómo es su relación con Dios? ¿Cómo usted lo ve a Él? No, pues Dios, usted tiene una relación personal con Cristo. Usted quiere tener una relación personal con Dios. De pronto usted cree que cree en Dios, pero mi invitación es que usted tenga una relación viva con Él. Y bueno, y pues obviamente usó el método de la oración del pecador y demás, pero, o sea, es entender que Cristo no está en el cielo como un Dios lanzando rayos, como algunos lo imaginan, o lanzando órdenes, sino es un Dios que se compadece perfectamente de nuestra situación. Perfectamente, sabe quiénes somos, sabe por lo que pasamos y nos entiende plenamente. Hay que entender esto también en el pensamiento de la época. Porque para los griegos los dioses eran muy humanos, ¿sí? Usted ve a Zeus, a Poseidón, a Hades, y eran dioses como muy humanos, se tiraban, o sea, entre ellos, odios, celos, contiendas, en fin, eran hermanos. Para los judíos era tan trascendente que era intocable, porque así el Señor se mostró en el Antiguo Testamento. Nadie puede ver el rostro de Dios y vivir, dijo el Señor. ¿Sí? Así, o sea, la santidad de Dios era esto. Pero cuando Juan dice, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, es decir, ese Dios intocable por nuestros pecados, entonces pasó por toda la experiencia humana, entendiendo perfectamente quiénes somos. ¿Sí? No es un Dios, digamos, en el cielo, allá, digamos, como lanzando rayos, es un Dios soberano, tenemos que entender, no podemos perder la trascendencia de Dios, o sea, eso es un término teológico, trascendente es que o sea, trasciende nuestro mundo, pero también se hizo inmanente. ¿Qué quiere decir inmanente? Está en nuestro mundo porque está con nosotros, no solo porque está en el cielo, sino porque Él controla toda la creación con la palabra de su poder, lo vimos, sustenta toda la creación, es un Dios soberano, pero es un Dios que se compadeció tan plenamente de nosotros que experimentó nuestras luchas y nuestras tentaciones. ¿Sí? Vea, Jesús, esto es lo más importante que tenemos que entender. ¿Sí? Todos nosotros pasamos por dolor, desesperanza, tristeza. Pasamos por momentos donde nuestros sentimientos, emociones no pueden estar muy bien o pueden estar muy bien. Pasamos por tentaciones, por pruebas, por sufrimientos. Y Jesús pasó por eso. ¿Sí? Ahora, hay algo que debemos entender. Cuando tenemos problemas, heridas o nos sentimos deprimidos, ¿sí? Nosotros queremos expresar nuestros sentimientos y necesidades con alguien que nos escuche y que nos entienda y que abra su corazón y que por lo menos así no nos dé ningún consejo, como que sienta empatía, ¿no? Como que no nos diga, ay, usted sí es muy pendejo, usted es muy voz y como que levántese, sino que pueda entender nuestra situación, ¿sí? Jesús puede compadecerse de nuestras debilidades. Hay una frase en un himno antiguo que se llama, nadie me entiende como Jesús. Nadie me entiende como Jesús.
Nadie, absolutamente nadie te va a entender como Él. Nadie puede entender la injusticia o la rebeldía, digamos, en el sentido de que esto expresa todo lo que hay en un corazón lleno de odio y resentimiento, ¿sí? Nadie puede entenderlo, pero Cristo sí puede entender el dolor que se está sintiendo, ¿sí? El punto es, Jesús tiene una capacidad sin igual de compadecerse en cada peligro, prueba o situación, porque Él ya pasó por todo eso. Vea, en la tumba de Lázaro, es el versículo más corto, pero es que es el versículo que muestra perfectamente su humanidad. Jesús lloró. Solo dos palabras tiene un versículo. Jesús lloró. Muchos interpretan que lloró por la incredulidad de María. Muchos interpretan que lloró por la incredulidad del pueblo. No, Jesús lloró porque perdió a su amigo, porque él amaba a Lázaro. Y parece un poco contradictorio, porque uno diría entonces, no, pues si sabía que lo iba a resucitar, porque Él es Dios, ¿no? ¿Por qué llorar? Porque ese sentimiento lo embargó de tristeza, de dolor, como el sentimiento que nos Mm. embarga cuando estamos pasando por un momento difícil. Él lo experimentó, Él nos conoce. En el huerto de Getsemaní, vea, sudó gotas de sangre, ¿no? Experimentó la clase de tentaciones que ni siquiera usted y yo nos podemos enfrentar. Y lo va a explicar por qué, porque usted va a decir, bueno, primero empecemos, Jesús es hombre, entonces solo los hombres se compadecen de nosotros. ¿Por qué Jesús se compadece de todas nuestras flaquezas? Entonces Jesús pecó para sentirse mal, no, de ninguna manera, pero él sí cargó con todo el pecado. ¿Sí? Él nunca pecó, nunca, pero Dios lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir? Que toda nuestra injusticia cayó sobre él. Jesús no solo tenía sentimientos de amor, preocupación, desilusión, pena, frustración que nosotros podemos sentir, ¿sí? Sino que también tenía un amor que era mucho más sensible, digamos, infinitamente más sensible, ¿sí? A nuestras preocupaciones. Tenía puntos de justicia tan altos, más altos que los nuestros. Nosotros no tenemos la autoridad de levantar el dedo contra alguien porque nosotros somos injustos. Podemos mostrar la injusticia, ¿sí? Pero Dios sí lo podía hacer, Jesús sí lo podía hacer. Tenía un nivel de justicia que ninguno de nosotros lo va a alcanzar solo cuando lleguemos a Él. Pues justificados pues somos por la fe, somos justos por fe. Pero, pero Él nunca pecó, ¿sí? Él era totalmente consciente del mal y de los peligros del pecado. Vea, algo que C.S. Luis dice que la tentación del Señor es más grande de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sucumbimos a la tentación. Pero hay mucha mayor tentación cuando nunca se sucumbe ante ella, ¿sí? O sea, está más latente, está más fuerte. Esa es más fuerte que la nuestra, ¿sí me hago entender? La tentación que Jesús experimentó es una tentación que se sobrepasa nuestros límites porque nuestras tentaciones Dios las permite hasta donde nosotros podamos resistir. Jesús podía resistirlas todas, absolutamente todas, sin límite, ¿sí? Por eso no se compara. Su divinidad hizo claramente que sus tentaciones y pruebas fueran mucho más difíciles que soportar de lo que son para nosotros. Vea, por ejemplo, usted si ha experimentado muchísimo dolor en algún punto, el cuerpo, el cerebro se desconecta o se desmaya o ya no siente dolor. Puede pasar una de las dos cosas. O sea, pero el nivel del dolor sigue subiendo. ¿Por qué? Porque nuestro dolor en el cuerpo es una ilustración normal. Ninguna ilustración es perfecta, pero espero que se entienda. Cuando usted se machuca, no es que su dedo le esté doliendo, sino que el cerebro le está diciendo algo mal pasó con esto. ¿Sí me hago entender? El cerebro es el que le manda esa capacidad de dolerse. ¿Sí? Si usted se corta,
El cerebro es el que le está diciendo, eso duele. Ahora, el cerebro llega a un punto cuando el dolor es tan extremo que sencillamente el cerebro se desconecta y usted se desmaya. ¿Por qué? Porque ya no va a sentir más dolor. O sea, llegó un límite su cuerpo, ¿sí? O sea, llegó a un punto de ya no poder soportar más dolor. O sea, hay un límite. Todos nosotros tenemos un límite, ¿sí? Entonces, todos tenemos un punto de quiebre, si se puede decir. Tenemos un límite. Hay una cantidad que podemos soportar de dolor, pero el punto es este. Con la tentación opera un principio semejante. Todos nosotros tenemos un límite de tentación, ¿sí? O sea, todos nosotros experimentamos un momento donde ya realmente, aunque por más espirituales y por más hijos de Dios y por más que nosotros estemos entregados, hay tentaciones que no podríamos soportar, que nuestra debilidad nos llevaría a caer, ¿sí? Por ejemplo, usted ha escuchado esta frase, uy, yo sí no podría sobrevivir eso, o sea, esa persona es muy berraca porque yo sí no, o sea, si estuviera en esa situación, yo no sé qué hubiera hecho. Bueno, el Señor a todos nos lleva a los puntos donde podemos soportar. O sea, si no pudiéramos soportarlo, el Señor es tan bueno que no nos llevaría allí. Entonces, Cristo no tenía esta limitación de tentación, ¿sí? No tenía pecado. Él fue tentado en todo porque dice, cuando sufrió las tres tentaciones, sabemos eso en el desierto, dice, y Satanás lo dejó por un tiempo. O sea que Cristo siguió siendo tentado. Entonces, ahora, quiero que entienda esto. Jesús fue un perfectamente humano y no usó su divinidad para detener la tentación, sino en su humanidad no sucumbió, ¿sí? Porque si hubiera usado su divinidad, nosotros no podríamos tener un ejemplo perfecto en él. ¿Sí me hago entender? Fue en su humanidad perfectamente, él no pecó. ¿Sí me hago entender? En su humanidad. En su divinidad no podía hacerlo porque él es santo, ¿sí? Partamos de ahí. Dios es santo y no puede pecar. Pero como humano existía, si se puede decir, la posibilidad, pero nunca pasó porque él soportó hasta el fin, ¿sí? Él nos enseñó a cómo no caer porque él nunca cayó, ¿sí? Porque dice, uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Como Dios no podía hacerlo, sencillamente hubiera dicho no y ya, o sea, no tenía que hacer más. Pero como humano, o sea, podía pasar, pero nunca pasó. Eso es lo que quiero, si me hago entender. Eso es lo que Jesús hizo. Entonces, como ser humano, nunca pecó. Ahora, si Él nunca pecó como humano, Él puede compadecerse porque nosotros, si nosotros necesitamos saber cómo no pecar, ¿sí? Cómo soportar, cómo pasar por esos momentos duros, cómo vivir. ¿Quién nos puede enseñar? ¿Quién nos puede dar el ejemplo? Cristo. Hay una frase de un profesor de Nuevo Testamento que me pareció interesante. El doctor Pennington decía, Cristo es más que un ejemplo, pero no menos que eso. ¿Sí? Es mucho más que solo un ejemplo, pero no es menos que un ejemplo para nosotros. ¿Qué quiere decir? Es el ejemplo perfecto a seguir para nosotros, aunque es mucho más que un ejemplo. ¿Sí me hago entender? Cristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro sustituto, pero también Él nos enseñó a cómo vivir. Por ejemplo, si Él hubiera usado su poder para echar al diablo cuando lo tentó, ¿qué hubiera pasado? Pues grave, porque nosotros no podemos decirle lo mismo que Jesús le dijo al diablo. O sea, no le habíamos podido decir como, vete, solo así. ¿Cómo el Señor nos enseñó? Escrito está, escrito está. Nosotros podemos usar las mismas herramientas. Escrito está, ¿sí? ¿Cómo podemos vivir entonces en este mundo?
porque Él ya lo hizo. Entonces nosotros podemos vivir esa vida sin pecado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no vamos a pecar? No, pero sí el Señor nos enseña cómo vivir y cómo ir cada día más siendo más santos, porque ojo con esto, no se trata entonces como siempre vamos a pecar, entonces pues pequemos. Eso lo puede decir una persona que no ha conocido a Cristo o que no tiene claramente quién es Cristo en su cabeza, no lo conoce. Porque cuando uno conoce a Cristo, uno no dice eso, uno odia el pecado, aunque peca. ¿Sí me hago entender? Esa es la incoherencia, ¿sí? Lo que dice Pablo en Romanos 7. Por eso nuestra fe está puesta en el que puede compadecerse plenamente, perfectamente de nuestros pecados. El justo. Vea, los judíos sabían que Dios era santo, justo, sin pecado, perfecto, omnipotente, omnisciente, el Shaddai, bueno, el Riot, sí, todos los nombres de Dios, pero el punto es este, no podían comprender cómo Dios podía experimentar dolor. Eso para ellos era algo loco, o sea, se salía de su pensamiento. Y ahora, mucho menos que Dios fuera tentado. Nadie puede tentar a Dios, dice la palabra, ¿no? Pero en su humanidad Cristo sí fue tentado. Ahora, el punto es este. Si comprender la compasión de Dios para los judíos era difícil, porque Dios era completamente santo y justo y no podían entender cómo un Dios tan santo y justo pudiera ser misericordioso con su pueblo, créame que era mucho más difícil para los gentiles de la época. Habían unos que creían que los dioses eran demasiado humanos, que eran los epicúreos, pero había otros que eran los estoicos, que ellos creían que sencillamente, y era la mayor parte del mundo, y muchos, o sea, ¿cómo se ve esto en la filosofía de hoy? Quiero que entendamos esto. Hay unos que creen que Dios no es tan sublime ni tan santo, sino que es un bacán que está conmigo, que no le importa mi pecado, ¿sí? Hay otros, y eso es hacer a un Dios, no, digamos, no respetar la santidad de Dios. Pero hay otros que creían que Dios no tenía sentimientos ni emociones de ninguna clase, ¿sí? Sino que Dios era un Dios apático y que sencillamente ponía las reglas, y el que las cumplía bien y el que no de malas. Podemos caer en esos dos extremos de pensamiento en nuestros días. No es ni una ni la otra. Dios es perfectamente santo, pero Dios se ha manifestado a nosotros. Dios entonces ha entendido nuestros sentimientos, problemas y necesidades, pero también Dios es perfectamente santo y perfecto y no sucumbió ante ninguna tentación. Entonces, ahí está. Vea qué interesante. Cuando vemos esta palabra de nuestras flaquezas, me gusta esta versión porque lo dice así. Cuando pensamos que debilidades, siempre pensamos es en pecado, ¿no? Pero aquí no está hablando de pecado. Los pecados lo menciona acá, aquí esto es amartía. Pero el punto aquí de mencionar debilidades es flojera o falta de firmeza. Eso es cuando dice flaqueza. Pues si usted lo pone un poco en nuestro contexto, flaqueza es de qué? De falta de fuerza, de falta de fortaleza. Es eso, o sea, ¿qué quiere decir esto? Se refiere a nuestras limitaciones humanas, que incluyen también, obviamente, el pecado. Entonces Jesús conocía perfectamente nuestra tendencia a pecar, ¿sí? Y nuestra naturaleza pecaminosa. Y Jesús batalló con ese pecado, salió victorioso, pero no sin vivir la tentación, dolor o angustia intensos que nosotros podemos vivir, ¿sí? Entonces Jesús estaba completamente apartado, separado del pecado, porque aquí dice, pero sin pecado. Eso es lo que quiere decir acá. Vea, solo experimentar algo que nosotros no podemos comprender es algo ya
eh, digamos, que sobrepasa nuestro entendimiento. Vea este ejemplo, me gusta. Es un ejemplo que encontré, cómo Jesús se puede compadecer de nuestro pecado. Una persona puede pasar por muchas cirugías exitosas sin entender nada de la cirugía. ¿Sí? Puede tener varias cirugías sin entender cómo, si no, fue exitoso. ¿Sí? De otra parte, un médico puede realizar miles de operaciones complicadas sin haber nunca pasado por un quirófano. ¿Sí? Porque él las hace. Él es el que las hace, ¿sí me hago entender? Lo que califica a este médico en el conocimiento de la enfermedad, el desorden, ¿sí? ¿Qué es? No que padeció la enfermedad, sino que él la conoce perfectamente porque estuvo allí, ¿sí? Tiene gran experiencia con la enfermedad, mucha más que cualquiera de sus pacientes, mucha más que el que dice, no, no, doctor, por ejemplo, si usted llegara, Dios no lo quiera, pero de pronto, no sé, no lo pongamos tan grave, no, con una hernia. Entonces usted le va a decir, doctor, lo que usted necesita es operarme aquí, abrir aquí. Yo si quiere le muestro cómo hacerlo. ¿Qué le va a decir el doctor? No, así no se hace. ¿Por qué? Porque el doctor sabe cómo sacar esa hernia. Usted no le enseña al doctor, aunque usted es el que necesita la operación. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, el punto es Jesús pecó, pero entiende mejor que cualquier ser humano el pecado. Él es el médico que sabe cómo sacarnos esa enfermedad. ¿Por qué? Porque él es el médico experto, lo conoce perfectamente, pero aunque nunca la ha tenido. ¿Sí me hago entender en esto? ¿Cómo Jesús puede compadecerse sin pecado de nosotros? Porque entonces sí, o sea, él nunca pecó, ¿sí? Nunca podría pecar y no tenía la capacidad para pecar. Entonces sus tentaciones fueron mucho más terribles porque no caía y lo soportaba hasta el extremo, ¿sí? Cuando usted cae una y otra vez, usted no conoce el límite de la tentación, porque sencillamente usted está cayendo. Usted no está siendo tentado, usted está cayendo constantemente. Pero cuando usted se mantiene, se sostiene, va entendiendo el límite de la tentación, va entendiendo cada vez cómo la tentación se vuelve más grande. ¿Sí? Es como, un ejemplo, un drogadicto. Si un drogadicto vive drogado, no entiende la necesidad, digamos, de la droga, ¿sí me hago entender? Pero cuando empieza el periodo de recuperación, pasa por crisis muy grandes porque entiende ahora su dependencia a la droga, su dependencia a eso. O sea, ve lo fuerte que es esa atracción hacia eso. Ese es el punto del pecado. Mientras usted cae, usted no entiende lo dependiente que es. Pero cuando usted empieza a enfrentarlo, entiende la magnitud de la tentación. ¿Sí me va a entender? Porque entiende lo dependiente que es. Ahora, en Jesús, esto es una muy mala interpretación solo para nosotros, pero para Jesús no. ¿Por qué? Porque Jesús nunca probó la droga, si se puede decir. Él nunca, pero él entiende, digamos, perfectamente cómo es nuestro pecado. Porque ha tratado a muchos drogadictos, si se puede decir, si me hago entender. Él entiende la desesperación, él entiende perfectamente eso. Si quiere hablar con alguien que entienda que el pecado, hable con Cristo, hable con Él. Él conoce el pecado y conoce y entiende nuestra habilidad, independiente lo que Satanás como nos quiera tentar, hay victoria en Cristo y eso también lo tenemos que entender. Jesucristo es el cirujano perfecto, Él nos puede tratar, Él nos puede cambiar. Él entiende, Él ha estado aquí, Él entiende el dolor. Entonces tenemos un sacerdote compasivo, cuyo sacerdocio es perfecto y él mismo es perfecto. Entonces, vamos a parar ahí. Ya el tercer punto, entonces lo hablamos dentro de 8 días, si Dios lo permite. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No? No. Sí, hermano, con respecto a lo que usted habló ahí en lo último, esta palabra atentado no es la misma palabra que utiliza Santiago allá para cuando las pruebas para con nosotros.
Cuando dice que cuando cada uno es tentado de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Exacto. Ahora, esta es la... No, no, no. Y ojo con eso porque Santiago está refiriéndose, gracias por la pregunta, porque puede confundirse. Entonces, Santiago se está refiriendo directamente a nuestro pecado. Aquí está hablando es, digamos, en la tentación no es, digamos, como la Santiago la presenta, porque nosotros somos tentados de Ah, nuestras propias concupiscencias, pero Dios nunca pudo haber pecado porque él no tenía concupiscencias, ¿sí me hago entender? sí, sí. Ahora, no lo digo, no, mejor déjelo ahí, porque pues podríamos aquí hablar de una herejía, más bien lo investigo y se lo paso, porque no, no quiero caer en eso. Pero sí, sí, digamos, en el sentido aquí es, ojo, porque aquí no está hablando de tentaciones, aunque yo hablé de tentaciones, aquí está hablando de debilidades, y no es la misma palabra. Asteneia es debilidad, y si usted va a Santiago, cuando está hablando allí, voy a buscarlo acá. O sea, Dios, y ahora quiero que entienda esto, Dios no, porque diga, no soy tentado por Dios, Dios no tienta, Dios prueba. ¿Quién tienta? Satanás. Satanás. Ahora, Satanás, pero nosotros somos también tentados y ahora vamos a Santiago. ¿De dónde? En nuestro propio corazón, de lo que hay, porque se acuerda lo que dijo Jesús, del Sí. corazón de los hombres es que sale todo lo perverso, no fuera, sino dentro, de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Esto es muy importante si lo llevamos hoy al contexto de la marcha y esto es muy importante que entender, porque muchos le echan la culpa al estamento y todo nace de de Rousseau, de Voltaire, que ellos creían que la sociedad era la que corrompía al ser humano porque el hombre nace bueno. Y esto es un error gigante que cambia totalmente, digamos, la concepción de vida, porque ahora le echamos la culpa a la sociedad. Porque nosotros nacimos buenos, a nosotros nos hizo así, fue la sociedad. Eso es un error enorme. La Biblia dice, nosotros nacemos malos y corrompemos lo que ya había, ¿sí me hago entender? Ahora, una sociedad corrupta de hombres que han nacido malos, pues claramente cada vez es más corrupta, ¿sí? Cada vez expone más el pecado, cada vez lleva al hombre a pecar más, pero no está hablando de lo mismo. ¿Sí me hago? O sea, no es lo mismo nacer bueno y ser corrompido por la sociedad. Eso es un error. Y por eso muchos le echan culpa a los estamentos. Es que los colegios, es que la familia, es que no, la culpa la tenemos nosotros. Cada uno debe asumir su responsabilidad. Y cuando no asumimos la responsabilidad, eso es lo que pasa hoy. Porque siempre tiene que haber un culpable, que no somos nosotros. Y ese es el error en que hemos caído, ¿sí? Por eso hoy se reclaman más derechos que asumir las responsabilidades, ¿eh? En ese pensamiento. Eso fue lo que hizo el pensamiento humanista. Esa fue la falsa liberación, porque es una falsa liberación, que supuestamente al ser humano, no, 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 no. Lo que hizo fue corromper a una sociedad totalmente. Entonces vemos ahí. Ahora, eso no es lo que creían, digamos, Rousseau creía eso, pero creía que cada hombre debería asumir también su propia responsabilidad, pero no tenía ningún fundamento para decirlo porque él decía que la sociedad es la que estaba mal. Pues sí. O sea, él mismo se contradecía en su propio pensamiento, ¿sí? Y eso es lo que hace hoy la sociedad. Nosotros creemos que nosotros merecemos la ira de Dios, que somos malos por naturaleza, pero que Cristo murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, por eso es tan importante esto, ¿sí? Entonces, ahí la diferencia claramente es diferente. O sea, pues esto a prueba es peiraco y vea que ni siquiera eh, eh, tentado es peiraco, sí. Y ahí peiraxo. Sí.
Yani peiraxo, es diferente a lo que está hablando de debilidades, ¿sí? Ya, Debilidades estábamos hablando. Cuando dice que es debilidades es asteneia. Son dos palabras diferentes que está usando allí. ya. Dos O sea, conceptos, o sea ¿sí? que, hermano, o sea que esta parte aquí se puede relacionar eh, con, con respecto a cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado Ujú. o sea, de ese tipo como de tentación con respecto a que puede ser, que es prueba, pues esa Ahora, prueba que, lo que pasa es que sí, ahora quiero que entendamos algo. El Señor sí prueba el corazón del hombre, porque lo vemos también sí, en Peiraco, es la palabra también aquí que está diciendo cuando uno que ha sido tentado, uno que ha sido probado, el mismo que habla en Santiago. sí, Ahora sí, es lo mismo, es Peiraco. Dios, por ejemplo, dice, llevé al desierto a mis hijos para ser probados. O sea, Dios sí prueba, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y nosotros? Jesús no era eso. probado por su propia naturaleza, aunque el error que puedo cometer, y de pronto, pues no lo digo, pues, lo voy a decir, pero sujeto a revisión. ¿En qué sentido? Él tenía una naturaleza humana por María. Él tenía 24 cromosomas de María, ¿sí? Su naturaleza humana no fue constituida de la nada, sino viene de María. Y de María, pues el pecado, ¿no? Sí, señor. Pero él nunca pecó. O sea, que Mm, resistió desde antes de la concepción, ¿sí? El pecado. ¿Sí me hago entender? No tenía, o sea, aunque tenía un ADN pecador, el Señor ya, resistió, pero nunca pecó. Por eso es sujeto a pecar, porque por lo general esto lleva a una herejía, que es decir que Jesús tenía una naturaleza, o sea, pecaminosa y caída. No, Jesús es perfecto. Perfectamente ya, Dios y perfectamente hombre. Ese es el riesgo que toma cuando uno dice ese tipo de afirmaciones, por eso no la quería decir. Pero no, tranquilo. Jesús soportó la tentación, digamos, toda su vida, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Desde que nació, desde antes de nacer, pero nunca pecó. Nosotros sucumbimos a la tentación porque nosotros tenemos una naturaleza caída. De nosotros mismos, nosotros somos tentados, ¿sí? Ah, ya, Entonces, gracias, hermano. No, me da muchas gracias. Quería como conciliar eso un poquito ahí que lo tenía vale. ahí con Ahora, y lo que usted decía de Santiago, que nosotros no somos, que cada uno dice aquí, nadie siendo puesto a prueba está diciendo que Dios lo prueba, porque Dios no prueba. Pero lo que hay que mirar en el contexto, cómo está escrito también, porque es un pasaje bastante controvertido también ese que usted está mencionando. Entonces, sí, dentro de 8 días lo podemos analizar para tenerle una respuesta mucho más clara. ¿Listo? Listo, sí, tranquilo, hermano. Gracias. Sí, no, sí, sí. No, y gracias porque esas preguntas también nos llevan a mirar esos aspectos que a veces uno necesita también una respuesta. Entonces, súper. Vale, Gracias. entonces, ¿hay alguna otra pregunta? No, No, señor. silencio total. No. Bueno, entonces vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has provisto esta salvación gloriosa por medio de Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Gracias, Señor, porque tú estás en gloria. Porque hoy, Señor, podemos tener esa esperanza en ti, Cristo, de que, Señor, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestras flaquezas, nuestras debilidades, nuestra falta de fortaleza, Señor. Conoces nuestra condición, Señor. Y lo más glorioso es que así nos amaste, Señor, y nos amas. Por eso te pido, Señor, que nos sigas transformando, Señor. Tú que fuiste tentado en todo, Señor, que conoces, Señor, perfectamente cómo nos sentimos, cómo nos presiona muchas veces el pecado en nuestra vida.
cómo nuestras debilidades están, Señor, ahí. Pero que tú nos das la fortaleza, el ánimo, Señor, la gracia, porque tú nos has dado el poder y la vida, Cristo, para vivir, Señor, conforme a tu palabra, para apartarnos del pecado, para vivir vidas santas, para poder, Señor, vivir, Señor, conforme a tu justicia, para ser luminares en un mundo, Señor, que necesita luz, Señor. En medio de tanta oscuridad, Señor, te pedimos, Señor, que nos hagas luz, que podamos anunciar tu verdad y tus buenas nuevas de salvación. Es lo único que puede cambiar nuestra sociedad, Señor. Por eso te lo pedimos en tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Amén. Amén. Muchas Gracias. gracias, Dios los pastor. bendiga. Dios los Bendiga bendiga a esta todos. mañana. Buenas noches. Buenas Hermanos, que noches. Dios los bendiga. descansen. Que